quería hablar, perdón, partiendo de San Juan capítulo 8, texto que para mí es como muchos textos de la Biblia, muy importantes en la comprensión de la divinidad del Señor Jesucristo. Si se entiende Juan 8, yo creo que entiende claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, claramente. En San Juan 8, bueno, San Juan 8 está la sanidad que el Señor Jesucristo hizo respecto de un perdón, estoy corrido yo. San Juan 8 está bien, simplemente estaba corriendo dentro. Ya. Cambio lo que iba a decir. El Señor Jesucristo se fue al monte de las Olivas, dice en el 8.1, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él los enseñaba. Entonces, estaba enseñando en el templo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algo significativo que destacar, ¿no? Se sucede esta situación, ¿cierto?, de una mujer que estaba en adulterio, fue pillada, y Jesús, siendo apegado a la letra de la ley, sabiendo de que la ley decía que cuando alguien acusaba a alguien de adulterio o de algún pecado digno de muerte o de apedreamiento, la mano del testigo tenía que ser primero en el apedreamiento. Entonces, los desafía diciéndole que el que esté libre de pecado lance la piedra primero. Y no pudieron porque para dar cuidado a su conciencia de ese secuestro, ¿no? En el versículo 9. Y por lo que leo aquí yo, esto ocurrió en el templo. Y Jesús dice, en relación a que los que lo iban a apedrear no pudieron apedrearlo, acusados de sus propias conciencias ante la palabra de Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué sería de la frase de Jesús la más decidora? El que esté libre de pecado. Pero esto lo sabe. O sea, proceda a testificar contra esto que esté libre de pecado. Y, por lo que estoy entendiendo aquí yo, no estamos hablando de sentirse libre de pecado de otros pecados, sino que en relación a esto mismo que la mujer está siendo condenada. Es decir, si alguna de ustedes está libre también de esto mismo que la mujer ha hecho. ¿Cierto? Entonces ellos están, porque uno cuando uno se iguala en la comparación es hasta las mismas acciones. ¿Cierto? Estoy diciendo que ellos en sí, si bien quizás no todos eran adúlteros, más de algunos también adulteraban su corazón, como el Señor Jesús decía, codiciando a la mujer de su prójimo o al marido de la prójima, ¿cierto? Lo cual ante Dios es condenación, dice los adúlteros no heredarán el reino de Dios, entonces el Nuevo Testamento lo dice. Así que estaban acusados de su conciencia, esto se ocurría en el templo, entonces la atmósfera era complicada porque también ellos querían hacerle decir algo contra la ley de Moisés. Y Jesús no les siguió el juego, por el contrario les dijo solamente que el que va a lanzar la primera piedra según la ley, hágalo si es que está libre de pecado. ¿Hasta cuándo ellos
se dieron cuenta que también tenían la condición de la mujer pecadora? Pongamos en el peor de los casos, ¿cierto? Que también dice el Señor Jesús, de cierto os digo, ¿por qué le que miraron a un hijo para la dirección? Ya doctora Rodríguez en su vida. Si no es de una forma o por la otra, todo el mundo prácticamente, salvo muy pocas excepciones quizás, ¿no?, están en esa condición. Pero ¿por qué no se dieron cuenta antes cuando la traían para acusarlo? Habrían evitado traer bochorno, ¿cierto? La explicación. ¿Cuál es la explicación de esto? Es porque ellos estaban en tinieblas. Y las tinieblas que hacen no te permiten ver tu pecado. Entonces estaban en tinieblas. Y no saben por dónde va. Es decir, no ven su pecado, por eso condenan a otros. Y hacen lo mismo. Desde que usted creyó en Jesucristo, ¿cuántas personas ha condenado usted? Ya son menos. Debido a ser menos, ¿cierto? A ninguna. Porque sabe que por ahí algunos dicen, ah, a ti te gusta la ley del empate, y que querido, si dije siempre es divina, le digo yo. La única forma que tú puedas entender de lo que es justicia es cuando tú, todo lo que quieras que los demás te hagan, se lo hagas tú primero a ellos. De la misma forma también, ¿cierto? A mí no me gustaría que alguien viniera a seducir a mi esposa, por lo tanto yo no debiera hacerte eso a ti tampoco, o viceversa, a la mujer, ¿cierto? Entonces, está escrito la palabra de Dios, no condenéis y no seréis condenados. ¿Saben lo que significa ese versículo? Que yo ya estoy condenado, que yo tengo yaguitas con Dios pendientes, o sea, que me las tiene ahí. Yo te perdoné esta deuda. Si tú vas a condenar a otro, yo te activo la deuda y te la dejo sin pago. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pecados y son perdonados. Todos nosotros. Entonces partimos de la condición de que ante Dios somos pecadores, perdonados y llamados a vivir una vida distinta, ¿cierto? Pero no hay ninguno de nosotros que pueda decir que aun en su vida santa de cristiano y con las mejores intenciones, que son buenas tenerlas, no hay que ninguno que no peque, ¿cierto? Acuérdense que nuestros grandes hombres estaban sujetos a debilidad igual que nosotros. A veces también erraban. Y eso que estaba con el Espíritu de Santo, ¿cierto? Lleno del Espíritu de Dios, en mucha mayor medida que nosotros, como la Biblia y los profetas. ¿A qué voy con esto? Simplemente el hecho que quería llegar. Está escrito después, ¿qué dice Jesús? ¿Encuentro de lectura? Dice, verso 10, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. O sea, ninguno tuvo el coraje de apedrearla primero. Ya sabemos que condenar es recibir el castigo, ¿cierto?, del pecado, el castigo real. Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y sabe que el Señor perdona a los que creen, ¿cierto? Y todo que eso habrá preguntado en el templo con qué autoridad sea esto. Yo no te condeno. Cuando según la ley de Moisés debía morir. Ella debía haberse dado por muerta ya. Pero el Señor le dijo, yo no te condeno. Dice, y aquí vemos que el Señor Jesús no era Marcelo. Vete y no peques más. Lo mismo le dijo, ¿se acuerda? Al que dice, no peques más, no te sea que te venga una cosa peor. También el Señor no es Marcelo, sino que te perdona. Pero sigue una vida recta, anda rectamente. Ese es el llamado al Señor a los que ha perdonado, ¿cierto? Pero sí, Él perdonó y los otros no pudieron condenar.
Y lo que hizo la diferencia fue la palabra de Cristo, que les dijo en su conciencia: el que de ustedes esté libre de pecado, lance la piedra el primero. Y el que tenía la verdad de Dios en su corazón, y el único para poder conocer la verdad, porque estuvo con Dios, que Jesús, fue el que hizo luz en esos corazones, que no pudieron apedrear a la mujer. Por eso Jesús dijo, y hablóle Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. Está clarito, ¿cierto? ¿No le hizo decir? Ahí se justifica todo lo que fue dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros, si no tenemos a este profeta enviado de Dios, a este hijo que estuvo con Dios, que sabe más que todos los otros profetas, incluso que Moisés, porque vio a Dios cara a cara, estuvo con él hasta que el mundo fuera, estaríamos todavía en las tinieblas de nuestro pecado. Y precisamente porque Él nos señala el mal que el mundo le ha aborrecido. Jesús mismo lo dijo, que el mundo me aborrece porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. Por lo tanto, lo que ha de pretender, ¿cierto?, el misterio de iniquidad es quitarnos a la luz del mundo, ¿cierto? Y engañarnos a través de profetas falsos. Quitar del mundo, y que viene con el propósito de engañar a todos aquellos que tienen unidos en su corazón. ¿Se acuerdan? Ezequiel 14. Y cuando viniera a preguntar al Señor, él dice: con el ídolo en su corazón, o sea, amando a Baal o cualquier otro dios, yo le responderé en la multitud de sus dioses, es decir, le responderé para perdición. ¿Y cómo lo hace? Engañando al profeta. ¿Se recuerdan que estudiamos eso? Lo leímos. No vamos a leer ahora lo que estaría pasada. Lo hemos leído una vez. Y dice, y cuando el profeta fue engañado, dice: yo en Jehová engañé a tal profeta. Entonces, ¿para qué levanta este profeta con engaño y error? Para condenar a los que se fingen amar a Jehová y tienen al ídolo en su corazón. ¿Se acuerdan que dice? Muchos llamados, pocos escogidos. También dice: el día hará la prueba. Nadie puede vencer al mundo si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Precisamente si lo vence usted es por creer eso. Pero para poder vencerlo, tiene que tener el poder más grande que existe en la tierra: el amor. Y el amor que se derrama en el corazón por causa de que uno entiende lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pastor, una pregunta. Y ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Cuando está persuadido usted de que Cristo le amó y se entregó por usted para pagarle, siendo Él la luz del mundo, que le ha señalado su pecado para creer en Él como Redentor, como Mesías, ¿cierto? Usted ha sido librado de la potestad del maligno, de las tinieblas de este mundo, y ha sido trasladado al reino del su amado Hijo. Pero lo que quiere el mundo es dar de baja a este Salvador, sacarlo de la conciencia, para poder vivir tranquilo y no sentir culpa de lo que hace. ¿Cierto? Cada uno no le importa a nadie nada. Y quieren vivir una vida realmente no sin sentir ninguna pena por lo que le pasa a los demás, ni que nos importe lo que le pasa a los demás. El amor de Cristo nos constriñe, pensando que Jesús murió, luego todos murieron. Y ahora, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué estamos viviendo? Para el Señor. ¿O no? Cuando dice: yo soy la luz del mundo, se refiere a las palabras. Pero Él en sí mismo, Porque no anda con una lámpara así para... sí, yo no entiendo que Jesús es una antorcha, que andaba una antorcha. No entiendo que Jesús, pero Jesús mismo, El verbo. la verdad estaba en Él, y Él la discernía, ¿cierto? Y Él dice, como luz del mundo, no es solamente alguien que sabía lo que había en el corazón de ellos, es decir, que la verdad estaba en Él. Amén. En Él residía la verdad, y Él podía saber quién es el engañador, quién se estaba fingiendo. Entonces aquí partimos con una típica situación de fingimiento, ¿cierto? Cuando alguien es pillado un pecado, condenémoslo. ¿Quién cayó en este mismo jueguito? David. Vino el profeta, calladito le dijo: había un hombre que tenía una única oveja, ¿cierto? Y resulta que al lado llegaron amigos, y en vez de hacerle fiesta con las ovejas, porque era rico, tenía muchas ovejas, le agarró la oveja al pobre. ¿Qué merece ese hombre? Ese hombre es digno de muerte, dijo, ¿cierto? También nos acordamos nosotros: ese hombre eres tú. ¿Cómo no? Y donde recibió el Espíritu de Dios, ¿cierto? En plenitud, o sea, ¿qué más grande? Pero ahí vemos aún que esta tiniebla es poderosa y
si Dios nos obra en nuestras conciencias, nosotros mismos nos podemos agradar a las mujeres adorando a los dioses para que no se nos vayan. Como le pasó a Salomón. ¿Le pasó peor a Salomón? Y Salomón, por causa de esto, se dividió el reino y que dividió años de años. Entonces, mi estimado hermano, tampoco lo tomamos como ejemplo y decimos, yo no había de Salomón, déjame ahí nomás tengo yo, porque tú cuando te veis con plata, adulado con mujeres, ¿cierto? El corazón de uno se tiende a lo que era al norte, la carne. Pero el Espíritu de Dios es uno que se apunta para arriba, ¿no? Así que no estamos aquí nosotros firmes por nuestra propia, sino por la revelación de la verdad que vino a través de Jesucristo. Y la gran verdad es que nosotros somos personas pecadoras. Y no solamente porque hacemos pecados, sino porque hay una intención de ánimo por medio de nosotros. Y la redención solamente fue posible, no a través de una vida de justicia nuestra que jamás pudimos tener, sino que a través de la muerte de otro, a través de que otro pagó con su propia vida en nuestros pecados. Y porque lo hizo, hemos entendido que nos amó, pero todavía no nos damos cuenta. Tan grande es el amor que tuvo. Por eso dicen que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y es algo que es despreciado, ¿cierto? Es muy despreciado. Pero contra estos profetas falsos que se levantan, ¿cierto? Es probado nuestro amor, si amamos a Jehová de todo corazón, ¿no lo dice el texto? Y el primer mandamiento de Dios, que nos protege contra el engaño de los profetas falsos, es el más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, etc. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Si yo amo a Jehová, eso implica que su palabra yo no la puedo torcer, que yo debo creer lo que está ahí dicho. Entonces, ¿por qué algunos desacreditan tanto a la Biblia? Mientras usted no le deje de creer a Dios un 0,001%, está en peligro de perderse. Mas si usted da por crédito todo lo que Dios dice, está protegido contra el engaño. Primero, no se crea a sí mismo. Porque dice, si alguno cree saber algo, aún no sabe nada como debe saber. La sabiduría ha venido del cielo a través de Jesucristo y no es comunicada a nosotros. El único canal limpio que existe para conocer la verdad es la palabra de Cristo. ¿Me entiendes por qué digo que es un canal limpio? Filosofía, ¿cierto? Esoterismo, política. Todas las religiones que han aparecido ahora en el último tiempo no son canales limpios, sino que engañadores. Que encantan el corazón, sobre todo los que tienen hambre y sed de justicia y nunca se ven saciados. Pero el Señor Jesús va a venir a dar el pago a todos los que hacen injusticia, y principalmente a los que no obedecían el Evangelio de Cristo. Y como eso les pone triste a los espíritus de horror, tratan de quitar el Evangelio que usted recibió en su corazón, que consiste en que Cristo murió por sus pecados y que habiendo muerto resucitó, habiéndolo Dios de esta forma mostrado como Hijo de Dios en el mundo, lo cual el mundo rechaza, pero los que creen lo reciben, y Dios les acredita con ellos la ciudadanía celestial, les declara hijos a los que creen en esto. Entonces el espíritu de horror tratará de quitarte esto. Si tú dejas de creer en una parte, un medio versículo de la palabra, te va a pasar lo que le pasó al que fue muerto en el talón, por el talón. Es la leyenda de Sigfrido, ¿se acuerdan? Se bañó en la sangre del dragón, pero una hoja le tapó una parte del cuerpo, y justo ahí fue donde le echó la sangre, y murió. Nosotros también, el día que dejamos de confiar en la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Nos van a hacer jaque mate. Y el fin de eso va a ser perdición. Entonces, si Jesús es luz del mundo, quiere decir, no, si yo sabía que yo era pecador, ¿ah? Y empezamos en eso. No, si nosotros nos veíamos nuestra si todavía siendo adventistas nosotros pensábamos que podíamos completar lo que faltaba para la salvación, ¿o no? Ya sea obedeciendo sábados, ¿ah? Ya sea alimentos, ya sea que pensábamos que el ir a la iglesia podía agradar a Dios, me ponía un poquito más cerca del cielo, haciendo todo por interés y no por amor al Señor Jesucristo, creyendo estas doctrinas, ¿cierto? Porque creer, hacer diferencia de alimento y o circuncisión es doctrina de demonios, por eso el apóstol. Entonces, por lo tanto, ahí está presente
y dicho claramente por qué Jesús es la luz del mundo. Es porque señala nuestra naturaleza y es el único que puede hablar a nuestra conciencia y decirnos tus pecados te son perdonados. O si has pecado y estás en tinieblas, te dice, si estás libre de pecado. Nunca olvidemos esa frase del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Así como también nunca olvidemos todas sus palabras. ¿Qué otra palabra de Jesucristo podría ser luz también y liberarnos de los espíritus de horror que vienen? ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y todos los profetas que hoy predican? Hay algunos que incluso levantaron profetas que Dios levantó contra Cristo, a Moisés. Dice, no, a Moisés le habló Dios, pero nosotros no sabemos si a ti te habló, le decían a Jesús. Y Juan que daba testimonio de él, que venía de arriba, que era sobre todo, que era antes que él. Y en comparación con ese mismo texto, Jesús decía, ¿de quién es hijo de Cristo? Otros decían que venía de David. Y dice, ¿cómo David le llama Señor? Que aunque es cierto que el Mesías viene de la simiente de David, a la vez también es antes que David. Y por eso Jesús se proclama en la Bautista, ¿qué cosa? La raíz y el linaje. ¿De quién? De David. Es decir, ¿quién sustenta la raíz? ¿Quién sustenta a Isaí? ¿Quién sustentó a Isaí? ¿Quién le dio vida a Isaí? La raíz. La raíz del Señor Jesucristo. Y la descendencia también, ¿por qué? Porque Él se hizo hombre y de su descendencia vino Cristo. Entonces, nunca ellos entendieron que el Cristo era Señor de David, pero que también sería de la simiente de David. Claro, pero si eso nosotros no lo entendemos, ¿cierto? No lo percibimos, también vamos a ser engañados. Así que engaño hay por el mundo ya desde el tiempo de Juan. Dice, sabemos que es el último tiempo, que es el último tiempo porque ya hay muchos anticristos, así que hace rato ya que los anticristos se han empuchado a gran parte del mundo. Muchos espíritus de horror, muchas sectas, ¿cierto? Todos llaman secta una a otra. A mí la palabra secta, que me digan secta no es complicado, secta significa separar. Pero aquí la sectorización nosotros no la hacemos, sino que la hace Cristo. Dice, ninguno puede venir a mí si me dice el Padre, dice la verdad. Así que dice, vosotros no sois mis ovejas. Todos pueden usar ese texto, pero el Señor Jesús realmente, ¿cierto?, es el que señalará quién es su Hijo en el día postrero. Y son aquellos que guardaron su palabra. Cuando yo era adventista, guardar la palabra para mí significaba guardar los 10 mandamientos. Ahora guardar su palabra para mí significa creer en que es el Hijo de Dios, creer en su evangelio que Él nos ha dado. Por consecuencia de esto, también amar a los demás. Pero mi esta cuenta es que amó mi nosotros en Cristo. Así que estamos confrontando entonces esta gran enseñanza. Así como hubo un Elías, ¿cierto?, que volvió el corazón, como estudiamos también en domingos anteriores, leímos la historia, ¿cierto? Todo Israel estaba dado a la idolatría, había sequía por boca del profeta Elías, y el día en que volvió la lluvia fue cuando los 400 profetas de Baal fueron destruidos, fueron degollados. Primeramente avergonzados. ¿Qué habrán sentido los 400 profetas de Baal? Me preguntaba yo el otro día, cuando cayó fuego sobre la ofrenda de Elías y no sobre la de ellos. Y además después el juicio ahí mismo, los persiguieron y los devolvieron. Es eso recibir primero vergüenza, confusión y después el juicio de Dios. Pero esos profetas, ¿cómo tenían al pueblo? Cohesionado en torno a un solo error: adorar a este ídolo. Y adorar a ídolos, ¿qué es lo que traía como consecuencia según la ley de Moisés? Que Dios entero se me volvía enemigo. ¿No? Me maldecía todo. Por lo tanto, por otro lado, arrepentirme de mi maldad, apartarme de la iniquidad y volverme al único Dios me traía bendición. Pero aquí está, ¿no?, que también Dios probará a los justos que se llegan a Él, si le amamos de corazón. ¿Y cómo nos probará? Levantándonos profetas, ¿cierto?, que den señal y se cumplen. La última señal será, el último gran engaño será a través de un profeta que hará señales como Elías, concordando con la enseñanza del Deuteronomio.
13, del 1 al 4. Hasta el 5 sería muy bueno leerlo. Y el 6 es semejantemente bueno. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio. ¿Qué significa te diere señal o prodigio? Anunciar el... Señal o prodigio. Prodigio significa milagro y señal significa algo que sucede, ¿cierto? El anuncio es algo que sucede antes. ¿Se acuerdan por qué Jehová era Dios en el libro de Isaías? ¿Por qué todo lo dijo? No, todas las cosas que anunció referente a lo que le iba a acontecer a Israel se lo dijo antes. Antes que suceda. Antes que sucediera. Esa es la manera en que nosotros conocemos al verdadero Dios. Entonces, como el engañador conoce esta situación, nos va a dar la sopa de nuestra propia medicina, ¿cierto? Con espíritus de error que puedan hacer estas señales. Y esto viene de Dios, porque el profeta que hierra, Dios lo está engañando. Los 450 profetas también, los que estaban delante de Acab. Y Dios quiso que cayera al ir a guerrear contra Siria. Y un espíritu de error que Dios lo envió, ¿cierto? Bajó y lo engañó, creyendo todo ello que era el espíritu de Jehová, y le decían que fuera a la guerra, y Dios había determinado que fuera a la guerra para destruirlo. Y todos concordaban entre sí. Y concordaban entre sí, salvo un solo profeta de Dios, tal como en el tiempo de Elías, fue el que le decía: yo vi a Israel desperdigado como ovejas sin pastor. Está diciendo que iba a morir. Entonces, ¿cómo opera Dios? ¿Cierto? De una forma bastante singular. ¿Cuántos decían verdad en el tiempo de Jesucristo? Dos, Cristo y Juan el Muy Bautista. poco, ¿cierto? ¿Cuál era una mayoría? La mayoría era incrédula a la palabra de Dios. Y solo él, ¿cierto? Era el canal limpio ante Dios, para estar con Dios, para comunicarse con Dios, para conocer lo que Dios nos dijera. Entonces, otra hora después que se mueren los profetas y dejan descendencia, eligen al que sigue, ¿cierto? Al hermano, a la hermana, al suegro, ¿cierto? Y ese sigue con la verdad, supuestamente. Pero Jesucristo no es un hombre sobre el cual el Espíritu Santo habitó, como dijo Roberto Brisa. Un hombre sobre el cual el Espíritu del Altísimo se manifestó grandemente. No, él es nuestro Dios. Antes que las cosas fueron hechas. Esa es la diferencia con nosotros hoy. Dejó de creer que Jesús era el Hijo de Dios. Mal por él, porque le terminó creyendo a los judíos. ¿Cierto? A los judíos que creen que Jesús es un profeta bueno de parte de Dios, pero nada más. Y aquí dice: os diere señal. En Jesucristo Dios nos ha dado señal. El mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen, o la joven, me gusta traducir a uno como que en el tiempo de Israel cualquier mujer podía tener sexo con quien quisiera, como hoy lo hacen. En ese tiempo una mujer no podía conocer al varón, era apedreada. Eso fue lo que dijo Moisés. Y la hija del sacerdote sin fornicar era quemada. O sea, era duro el castigo. Así que la mujer guardaba bien su dignidad hasta el día que se casó. Y esta mujer era temerosa de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y será su nombre Manuel. Llamado Manuel, su primer conocido. ¿Qué otra señal dio a Juan el Bautista? Sobre que bien descendiere el Espíritu Santo, como paloma, también. Bueno, Dios también nos ha dado señales de Jesucristo. ¿Y cuál es la señal más grande que nos dio a Jesucristo? Su muerte y despreciamiento del pueblo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Y su resurrección, declarado Hijo de Dios por la resurrección, ¿se recuerdan? Dice que
que Pedro decía, ustedes al santo y al justo mataron, dice, más Dios, ¿qué dice? Más Dios, que levantó de los muertos. Y está sentado hoy a la diestra de Dios, ¿cierto? Entonces Dios nos ha dado señales para que creamos que es el Mesías. Pero también Dios va a enviar y está enviando ahora muchos anticristos, muchos profetas de poca monta, pero que engañan pero por montones a la gente, ¿cierto? Que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, ¿cierto? Porque cuando uno viene uno le dice, es como cuando le hablan mal de otro, pues dice, oye, sabéis que tu hermana es aquí, y acullá, y acá, y más acá, y más acá también. Entonces, y cuando el hermano no ama mucho a tu hermano, dice, oye, estoy hablando de mi hermana, yo no quiero, nadie dice, ¿no? Entonces, no, si yo también sé que así acá y lo quiero más todavía, ¿no? Si me hablan así de Jesucristo, a mí me toca la fibra. No es que yo soy, a mí me pagó la tremenda deuda. ¿Cómo pueden hablar mal de eso? Mire, estaba al lado de Dios y se hizo hombre, solamente para redimirnos a nosotros. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo mal de Él? ¿Cómo voy a aceptar que hablen mal de Él? Y de hecho, cuando uno empieza mal, empieza a decir, entonces realmente para mí existe. Porque no se puede amar lo que no existe. Así como no se puede odiar lo que no existe. ¿Cierto? ¿Has escuchado esa frase por ahí? Muy bueno. Y aquí en Deuteronomio dice, ¿cierto? 13. Cuando te levantares en medio de ti, profeta y señalador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que te dio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba. ¿Por qué no está probando? Está permitiendo y haciendo que Él tenga el poder de poder hacer esta señal para engañarnos. Pero nos está probando a nosotros. ¿Se acuerdan del profeta viejo y el profeta joven? ¿Qué le dijo el profeta viejo? ¿Qué le dijo el profeta joven, perdón? Anda por este camino, haz tal cosa, haz tal cosa, y después le dice, tienen que hacer esto de regreso. Y después le aparece un profeta y le dice, mira, el Señor me habló al sueño y me dijo que no hiciera tal cosa. Y resulta que por hacerle caso al profeta, y le ha dicho, no hagas de vuelta esto mismo, ¿cierto? Tengo esta historia. Lo mató un león. Y señal era que era una muerte de parte de Dios, es que el león no le tocó el cuerpo. Estaba al lado y no le dice nada. Lean la historia. Con eso nos señala a Dios que, aunque un profeta de Dios, y ahora agrego lo de Pablo, aunque un ángel del cielo me predicara un evangelio distinto, para mí no va a ser verdad. Así, aunque un profeta me haga una señal para convertirme a otro Dios, ¿cierto? Yo no debo creer eso, Jehová me está probando para decirle a claro, porque el tipo me va a decir, mira, esta señal, la veo la señal cumplirse, y después me va a decir, pero ahora vamos y mostrámonos ante tal Dios, ¿cierto? Sirvamos, en este caso, ustedes saben aquí, a esta bestia que se va a levantar en lugar de Dios. Y aquí dice la Escritura, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba. O sea, puede ser un profeta o un soñador de sueños, puede ser un José, puede ser otro Moisés. Dice, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si le amáis, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y un profeta falso? A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él había hecho muchas señales, ¿cierto? Y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón, Con toda tu mente con toda tu fuerza. y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece? Mandó a adorar a otro lugar de otro Dios. ¿A quién llamaba Padre? Al Dios, al mismo Dios de quien habla la Escritura. En concordancia con eso, Salmo 89, Él me dirá, mi Padre eres tú. Antes de sanar a Lázaro dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Más digo esta cosa por casa de los que están aquí. Bueno,
resumiendo, aquí quiero llegar, Jesús que es luz del mundo, ¿cierto? Que es enviado de Dios a hablarnos la verdad. Dios ha dado señal respecto de Él. Él nos ha mandado a adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, es profeta de Dios, es enviado de Dios. Y por cuanto Dios lo resucitó y le sentó a su diestra, creo yo que es su hijo. Porque Dios dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. ¿Qué quiere decir? Hechos 13, que Dios lo levantó de los muertos. Porque el que fue engendrado no fue David, sino aquel que Dios, habiéndolo desechado a su pueblo, lo levantó de los muertos. Y aquí entonces dice, miren el celo que uno debe tener en esto. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, no la de los profetas falsos. Y a Él serviréis, y a Él os llegaréis. Por eso les digo, si nosotros no llegamos a amar a Jesucristo por lo que hizo por nosotros, no amaremos su palabra. Y nos daremos vuelta a la chaqueta en momentos difíciles, ¿cierto? Y seremos engañados de los espíritus rojos. Entonces, si usted no llega a amar al Señor Jesucristo por cuanto lo redimió, no va a poder estar inmunizado contra estos profetas falsos. Porque el amor a Cristo, el amor al Evangelio de Cristo, es lo que nos va a librar de ser engañados en ese día. Porque para nosotros no va a ser posible que nos digan que lo que Jesús dijo no fue verdad. Por ahí decían, no, si esta persona tiene un evangelio mejor que el de Pablo. Estamos ofendiendo a Jesucristo porque Pablo dijo que lo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. ¿Se lo recuerdan? Y personas que puedan llevar años, entonces aman al Señor Jesucristo. Amar al Señor Jesús significa ser fiel a lo que Él mandó y enseñó. Y no significa ser un legalista de todo, no. Significa que debo perdonar para ser perdonado. Significa que no debo condenar, que no seré condenado. Sino debo creer que Él murió y resucitó para salvarme. Que la salvación no depende de otra cosa, porque si no, caigo en los falsos del falso profeta. Que me dicen, no, si te faltan algunas cositas más, nos vamos sumando y llevan de estos otros para la casa. Pero no mueven ni con un dedo las cargas, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, pero si yo tuviera un hermano muy querido que me dijera, mira, si aquí están diciendo la verdad, y yo por estar con ellos, porque me caen bien, porque son buenas tela, la hecho también, te lo metiendo de cuerpo rey cuando vaya a la casa. Allá voy a predicar, miren lo que dice aquí. Primero, el profeta que habló, y soñador de sueño que habló, miren lo que le va a pasar. Y al tal profeta, o soñador de sueño, ha de ser muerto. Por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de siervos, y de echarte del camino de que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. O sea, este profeta que da señales, que Jehová da que haga señales para probar al pueblo, va a ser muerto, porque el propósito de él es sacarte de tu camino de salvación, de desviarte. Entonces dice después, cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno. ¿Cuál es la mujer de nuestro seno? La que amamos extrañablemente a nuestra esposa. O tu amigo, el partner, ¿cierto? Que sea como tu alma. O ¿no ha sentido realmente que usted se siente pero muy unido a una persona? Que dice, mi alma, o sea, me conoce. Íntimo, ¿cierto? Diciendo el secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu enojo lo perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Esto es lo que nosotros no hacemos, dice. Porque ¿quién dará el pago? Ni es la venganza del Señor. Yo daré el pago. Y también dice, Pedro dice, que hierro mata, a hierro muere. Es decir, este juicio ya no es nuestro, en el pacto antiguo se regía. Pero a mí, ¿qué me sirve esta enseñanza hoy? Yo debo no
considerar amigo mío a alguien que me está dando semejante consejo, ¿cierto? Porque me está apartando del camino de salvación, me está condenando. Entonces fíjense, ¿se dan cuenta de lo trascendente que eran los profetas? Era el único teléfono rojo con Dios eran los profetas. Si queríamos saber algo, los profetas tenían que hablar. Pero como Dios hizo la promesa, ¿cierto? Profeta, como yo levantaré del medio de vosotros, conforme a las palabras que dijiste, no vuelva yo más a oír la voz de él. Ahí es donde reside el principal engaño, ¿cierto?, del engañador. Tomar a estos profetas, engañarlos, seducirlos con placeres cotidianos, el ser considerado a fin de que cada uno vaya hablando, no lo que Jehová dice, sino que lo que la gente quiere oír. Finalmente Jesús dice, ¿cuál es la señal del verdadero profeta de Dios? Respecto al mundo, dice, hay de vosotros, dice, cuando la gente dice, hablaré bien de vosotros porque así hacían con los falsos profetas. Por lo tanto, cuando toda la gente lo aborrece, más bien esa es la señal del verdadero profeta de Dios. ¿A cuáles de los profetas de Dios dicen no mataron? Dijo Jesucristo. Por lo tanto, esto me pareció la frase que Jesús dijo. Cualquiera que amare más a padre, o a madre, o a hijo que a mí, no es digno de mí. Esto está como reconvertido para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús es tan específico en esto? Porque de esto el apóstol Pablo mismo decía, ¿cierto? Por los galasianos. Tan pronto os había apartado otro evangelio. Dice, vacío soy de Cristo, porque los verdaderos justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, ellos fueron engañados por judaizantes. El amor a Cristo no pudo más, ¿cierto?, en ellos que lo que decían estos engañadores. Y es por eso, ¿cierto?, que nosotros debemos estar apercibidos. Apercibido significa hundiendo nuestra estaca, nuestra confianza, de nuestra tienda, en la palabra del Evangelio de Jesucristo, de entenderlo, comprenderlo, enseñarlo, ¿cierto?, creerlo en nuestro corazón. La fe vendrá de Dios, pero eso nos va a poder tener preparados para estos días finales. La generación final, que es lo que quería también hoy día hablar, va a enfrentar a este profeta falso. Vamos a leer esto en Apocalipsis. Entonces dice en Apocalipsis 13, en el versículo 13, versículo 4, voy a leer un poquito. El dragón dice, sube del mar o del abismo. En el versículo 2 dice que el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. Luego dice, en el 14, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. ¿De qué forma lo adoraron? En el 13:4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Por otro lado, nosotros decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces aquí Hugo dice aquí, y le fue dado boca de hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió en su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Blasfema contra Dios, ojo, eso no es menor, y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Un poquito, para que entre algo de decisión. Luego dice, aquí,
fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿cierto? Y también les fue dado potencia de obrar sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cuerpo muerto desde el principio del mundo. Estas frases son muy duras, ¿no? Para los que las leemos, ¿cierto? O sea, todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero le van a adorar, ¿cierto? Se entiende que los que estén en ese tiempo vivos, ¿cierto? Porque hay muchos que duermen y ya están condenados, esperan la segunda resurrección, pero aquí está hablando de los que están vivos. En ese tiempo, ninguno que no esté escrito en el libro de la vida va a dejar de adorarlo, ¿cierto? Por eso dice, si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad, el que el cuchillo matare, es necesario que el cuchillo sea muerto. Frase de Jesucristo, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, está diciendo que este dragón que cautiva a los santos, que los persigue, él también va a ser cautivado, va a ser atrapado. En Daniel dice que atraparon a la bestia, ¿se acuerdan? Lo ha hecho presa. Léanlo, Daniel 7. Y también el que hierro mata, hierro muere, Jesucristo respondió. Eso a Pedro, nosotros no vamos a tomar ninguna acción física, ¿cierto?, de tratar de instaurar por la fuerza el reino de Dios en la tierra. El mismo Dios lo va a restaurar y lo va a instaurar. Y después dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Jesús hablaba, ¿cómo declaró a los falsos profetas? ¿Cuál es la apariencia de los falsos profetas? ¿Cuál es la característica? Apariencia de piedad. Dice guardado, dice, el falso profeta que viene a vosotros con piel de oveja, dice, pero son lobos rapaces. Apariencia de oveja. Y son lobos. ¿Sabes lo que es un lobo rapaz, no? Malo. Malo. Viene a comerse a la oveja, a matarla. Entonces la forma de engañarlo es fingirse como un profeta manso, cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, su hablar va a ser distinto. En vez de ponerse delante de la bestia y decirle como Elías, ¿por qué estás blasfemando el nombre de Dios? Le va a decir, este es el verdadero, hay que adorar. Y ahí donde está diciendo que hablaba como dragón, se refiere a que concuerda en su hablar con lo que el dragón está diciendo. Y dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Ojo, que decía el libro de Deuteronomio, si me dice que vaya y adore a otro Dios, Jehová me está probando. Y dice, cuya llaga de muerte fue curada. Es decir, la bestia viene, o sea, el falso profeta viene para que adoren a la bestia, adoren a la bestia y adoren al dragón. Finalmente el mundo del día por va a terminar adorando a través de la bestia al dragón. Es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero, lo dice la Escritura. Lo hemos leído en el mismo Apocalipsis, anteriormente lo evidencia. Y dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Pregunto, ¿de dónde viene el poder de la bestia? Está fácil, lo leímos recién. De 10 naciones. Del dragón. Obviamente hay naciones entre medio, pero el dragón le da su potestad, y la potestad que le da es a través de las naciones. ¿Cierto? Acá. ¿Tiene poder la bestia si el dragón no se lo da? ¿Cuál es la idea del cómo se puede debilitar el poder de esta bestia en la tierra? ¿Qué haría usted? Un atentado, ahí está la idea. ¿A quién usted primero trataría de atacar primero? ¿A la bestia o al dragón? La raíz. ¿Y qué dice Apocalipsis anteriormente? Ellos le han vencido. El dragón es para la sangre del cordero. Es por eso que en el año 100, cuando Roma estaba en su apogeo, cuando entender claramente que está el sexto rey y se va a ir al abismo, es decir, ya estaba debilitada por el poder de Cristo. Es decir,
no se condice la debilidad del imperio, sino que hay una herida que nadie se dio cuenta, pero que Dios le infligió otra comparación y lo tiró a muerte. ¿Por qué? Porque al hijo que se quería devorar, Dios lo sentó a su derecha. Y de ahí no lo puede tocar más. Entonces, si yo debilito al dragón, ¿cierto? Para que la bestia muera, le di el golpe mortal. ¿Y por qué cerrado? Porque por un tiempo Dios permite que resurja. ¿Para qué? Para engañar a través de falsos profetas a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no, la persona va a decir, no, si yo no sé, no. En el día pochero todos se van a definir. ¿Del lado de este poder de error o del lado del Señor Jesucristo? No, debe haber caminos medios, porque los prodigios que van a hacer van a engañar a todos. Miren lo que dice aquí. Verso 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, de ella, adoraran a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que no hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y hace señales, varias señales, de tal manera, o sea, incluso aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Elías. Es decir, Elías, ¿va a venir Elías otra vez o no? Pues ya vino. ¿Quién era? Juan el Bautista era el Elías que había de venir, porque convirtió el corazón de los padres a los hijos, ¿de acuerdo? Jesús lo dijo. Él es el Elías que había de venir. Pero este va a tener las mismas señales que Elías, pero no es el que Dios quiere que escuchemos, ¿cierto? Y por eso lo llama falso profeta. Falso profeta con señales. ¿De dónde son las señales? Del cielo. Mira, si el profeta te dice que te vaya a sonar, no hay problema, pero si alguien ve que algo cae del cielo a la tierra, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Jehová es Dios, y aquí toda la gente va a decir, este es el verdadero Dios. Dice, y engañan los moradores de la tierra por las señales que le ha dado a hacer en presencia de la bestia. ¿Por qué nos convertimos nosotros en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Por las señales de Cristo. Por las señales que hizo. Pero Él nos mandó a adorar a otros dioses. ¿Se fijan? Y aquí dado a ser en presencia de la bestia. O sea, la bestia ya está presente en la tierra y Él está haciendo las señales en presencia de ella y manda a adorarlo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? No tuvo señal. ¿Se acuerdan? No hizo señal. Pero sí dijo que era Jesús, este es el Cordero de Dios, y aquí quita el pecado. Y aquí dice, haga la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces aquí la pregunta es, ¿se acuerdan de los salmos que decían? Los ídolos tienen oídos pero no, tienen boca pero no, ¿cierto? No hay espíritu en él, dice otro texto. Miren lo que va a hacer esto. Y le fue dado ¿de quién? Entiendo que de Dios, porque Dios está probando a su pueblo, ¿cierto? Y le fue dado. ¿Y cómo lo está dando? Miren, así lo da Dios. Dios entregó a prueba a Job, como le dijo, toca todo lo que tiene. Aquí también Dios permite que haga estos engaños para probar a los justos. Y aquí dice, y fue dado que dice espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Nosotros nos reímos de esto, porque no, si esta cuestión parece ya como demasiado fuera de foco. Pero no se acuerdan de los salmos, esto está contraviniendo todo lo que los salmos dicen. Los ídolos de piedra y de madera no tienen espíritu, no hablan de oye. Pero sí va a ser aquí esta señal de que la imagen recibe espíritu de vida para que hable. Y dice, fue dado que diese espíritu a la imagen. ¿Sabe lo que es que le diga espíritu? Todo lo contrario de lo que dice la Escritura, que los dioses no tienen espíritu. Y esta es la señal de engaño, dice. Hace que la bestia hable, la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. ¿Cuál sería el argumento del creyente? Este es un ídolo de piedra que está muerto, no oyen, escuchan. Y te van a decir,
Mira, está hablando. Mira, pregúntale. Está hablando. Está vivo. Vamos a poder decir que no tiene ojos, ni ve, ni tiene orejas y no oye. ¿Entienden el engaño? Todo eso fue enseñado en el Antiguo Testamento. Esas palabras no las podríamos replicar, pero ¿qué sí decíamos? Cuando el profeta debe señal, yo mandaré a dar a otros dioses, es Jehová los prueba y a saber. Entonces, mi hermano, si nosotros nos guardamos estas verdades que llegaron hasta nuestros oídos del Apocalipsis, ¿de quién son? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan. ¿Cierto? Para decirlo a la iglesia. Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Un profeta que va a hacer señales que va a engañar al mundo entero, en concordancia con lo que nosotros también decimos. Todas estas cosas que la tenía previsto y en Deuteronomio nos dejó esa palabra. Imagínense que cualquiera de nosotros no la escudriñe o no la conozca, va a ser engañado. Terminamos, vamos a segunda de Tesalonicenses, que creo que podemos citar. Segundo de Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos. ¿Cierto? Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2, 2. Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos. ¿Qué es lo que es nuestro sentimiento? Lo que sentimos, sensibilidad de sentimiento. Estamos hablando de lo que creímos respecto a eso. ¿Por qué se decía sentir? Porque se creía con el corazón, o sea, realmente de corazón lo que se creía. Por eso se hablaba aquí en el tiempo antiguo, sentir. Ahora la palabra sentir es más sugerida. En el tiempo antiguo la traducción, esto, sentir significa lo que uno de corazón cree. Modo de pensar, dice. Claro, ahí dice modo de pensar, pero puede ser razón, ¿no? ¿Te fijas? Más cuando uno habla de lo que en verdad cree, dice, lo creo de corazón, ¿cierto? Chileno de... Por eso les decía eso. Y aquí dice, entonces, ni os conturbéis ni por espíritu. Aquí me encontré lo que decía Juan. ¿Qué decía Juan? Amados, no creáis a todo espíritu. Porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo, de los cuales no confiesan que Jesucristo venía en carne. Entonces, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. O sea, también había algunos que trataban de escribir, engañándonos, como que Pablo les había mandado a decir algo. Como que el día del Señor esté cerca. Entonces, cualquiera que estaba confundido es porque no estaba viendo las señales, ¿cierto? No vendrá primero a decir que no se engañáis de ninguna manera porque no vendrá, o sea, no vendrá Jesús sin que primero venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué hijo de perdición? Porque va a condenar a todo el mundo. Todos los que lo adoran, ¿qué dicen? Su parte será en el lago de fuego. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Que dice Apocalipsis 13, abrió su palabra en blasfemias contra el santuario de Dios y los que moran en él. Y contra Dios también. O que se adora tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Eso lo dice el capítulo 9 de Daniel. Pondrá su tienda entre los mares en el monte de Cedro del santuario. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esto es enseñanza del apóstol Pablo que recibió de Jesucristo. El Apocalipsis también lo recibimos de Jesucristo a través de Juan. Por lo tanto, concuerdan las enseñanzas, ¿se fijan? Ahora, vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Qué decía Juan? Al presente hay muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Y aquí dice, ya está obrando el misterio de iniquidad. O sea, porque ya hay muchos falsos profetas, falsos espíritus o falsos maestros. Solamente que espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. O sea, está este espíritu del anticristo operando
hasta que sea quitado en medio del que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto está dicho en Apocalipsis capítulo 19, ¿se acuerdan? Que mata a los que se reúnen a guerrear contra el Cordero con la espada de su boca. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cierto? Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, el dragón de Dios toda su autoridad, ¿se acuerdan? Con grande potencia y señales y milagros mentirosos. El falso profeta hace señales tal que hace descender el fuego del cielo y la tierra. Y con todo engaño e iniquidad en los que perecen. Es decir, este engaño es para quién? Para los que no son escogidos para ser salvación. Es para los que perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cierto? Por tanto, pues les envía Dios, o sea, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios ahora los condena enviando ese espíritu de error. Por tanto, les envía a Dios operación de error. O a este falso profeta, ¿cierto? Como el profeta malo que envió para que Acab muriera, ¿se recuerdan? ¿Qué pasa si 3 espíritus inmundos de manera de rana que salen? Usted es rey y le dice, ándate al Armagedón a pelear contra el que va a aparecer para defender al Cristo que se sentó hace poquito en el santuario. ¿Iría? Acá consultó, voy a pelear contra los sirios. Y los profetas falsos que le dijeron, anda, te vas a ser prosperado. Pero Dios lo envió a esa guerra para que muriera. Aquí, ¿qué haría usted? ¿Cierto? ¿Iría a guerrear contra el Cristo a Armagedón? Pero estos falsos profetas, de su boca que sale, vi que salía de la boca de la bestia por su propio espíritu inmundo de manera hermana que va a todas las naciones para engañarlo y llevarlo a la batalla del Armagedón contra el Cristo. Así como Dios mandó por falsos profetas a la muerte a Acab a pelear contra los sirios, Dios también por medio del espíritu de error engaña las almas de los que no creen en el Evangelio y también engaña a todas las naciones que se han amotinado contra Jesucristo para que apoyen y vayan al lugar del Armagedón y le hacen caso a estos espíritus de error y son condenados y destruidos en el día que el mismo Señor regresa en la batalla contra el Cordero, que dice Apocalipsis 19. Fíjense cómo las cosas que ocurrieron en el tiempo de antiguo son también semejanzas, son para nuestra admonición. Como dice Pablo en Corintios 10, ¿cierto? Las cosas que fueron escritas dice fueron para nuestra admonición, a los cuales los fines de este siglo han parado. Finalizando, entonces dice, por tanto, pues le envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. O sea, le envía a Dios unos profetas falsos para que crean a la mentira y sean condenados. Y dice, para que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio, ¿cierto? Antes consintieron con la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para la salvación. Por la santificación del Espíritu y la fe en la palabra. ¿Cómo nos santificó el Espíritu? Nadie puede creer que Jesús sabe que Jesús es Cristo o creer que Jesús es Cristo, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Y nos dice los que antes llaman, ¿qué pasa con los que aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Y dice, a los que antes llaman, a estos también, glorificó, justificó y glorificó. ¿Se acuerdan todo lo que dice? Entonces nos ha escogido Dios desde antes de la fundación del mundo para crear esto. Pero el que está así escogido tiene que entender claro cómo funciona esto. Usted está firme, ¿por causa de qué? ¿Se debe jactar? Usted está firme porque Dios lo ha firmado. Él opera en su corazón. Creemos por la operación del poder de su fortaleza. Por eso está firme en nuestra fe. Por eso debemos rogar, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que Dios le bendiga a mi hermano. Esto que estamos diciendo, no, si yo no me voy a vivir. ¿Qué pasa, Juan? Ya estaba muy viejo cuando lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué pasa si Juan hubiera sido displicente y le hubiera dicho, mira, resulta como que esta cuestión va a ser muy a futuro? Como yo no la voy a vivir, ¿para qué la escribo? Nos joda a nosotros. ¿Qué pasa si yo fuera viejo y digo, tengo 99 años, tengo que
el falso profeta, pero anda a jugar una pelota. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo con esa displicencia operada? Que porque a mí no me va a tocar vivir, yo no lo transmito, ni enseño como la palabra de Dios dice. ¿Qué voy a pasar conmigo? No voy a ser un buen atalaya. Bueno, cada uno de nosotros sabe lo que dice la Escritura. Así que muchos profetas falsos de pacotilla, por otros anticristos, ¿cierto? Andan por ahí engañando a muchos. Ya sabemos cómo reconocerlo, atentan contra la encarnación de Jesucristo. Sean más ínfulas que el mismo Cristo, cambia su doctrina. Y el otro va a ser adorado, querer ser adorado, igual que Dios, por la ayuda de un Elías, al que muy parecido a un Elías. Porque hace la señal del cielo que cayó fuego en la tierra. Mi hermano, hemos sido escogidos por gracia, no por obras, porque si no la gracia ya no sería gracia y la obra no sería obra. Es decir, así porque Dios no ha querido tener misericordia de nosotros. Del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece, no nos ha endurecido, nos ha dado un corazón para que creamos. Demos gracias a Dios siempre por eso a Dios. Debemos dar gracias a Dios siempre por eso, porque nos escogió por gracia. ¿Cuándo uno da gracia? Cuando recibe un don inmerecido, ¿sí? Y de eso nunca debemos cansarnos de dar gracias y estar conscientes. El amor de Cristo, ¿cierto? El amor hacia Jesucristo por lo que nos ha dado, sea permanente y firme en nosotros. Pablo dijo la frase que realmente a mí me hace temblar cuando la leo, dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Sea anatema. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos, pero si algo no debo hacer yo es permitir que me roben el amor que he entendido que el Señor Jesús tiene hacia mí y que ahora yo hacia Él tengo por la causa que hizo por mí. Estoy unido a Él. Él murió por mí. Yo le debo algún amor a alguien que haya hecho algo mayor que eso. Porque Él no murió como un padre podría morir por un hijo. Él murió por un hombre malo, enemigo de Dios, quien no habita la luz, que aprendió a recibir la luz por revelación, por el Espíritu de Dios en el corazón. Hemos sido salvados, redimidos por gracia. La dignidad de nuestra redención no está en nosotros, está en aquel que pagó con su vida nuestro Dios. Está en que está a la diestra de Dios, que nos amó siendo pecadores. Dios les bendiga. Espero no habernos cansado con esto de nuevo, pero era necesario ahora que relatáramos el estudio de Juan, la noticia y que Dios les bendiga. Amén.